Mira, admitimos a María Fernández. Hola, María Fernández, mellizo Soto, ¿estás en Uruguay? ¿Sí? No, estás muteada, estás muteada. Estás muteada, estás muteada. Vale. Ay, perdón, que no sabía Llegaste dónde a estaba. Uruguay. Estoy en Buenos Aires, Vas a Uruguay, sí, en el cierto. Germani. ¿Qué tal? Hola, hola Luis Pablo, genial. Bueno, estamos grabando ya, estamos dando inicio a esta sesión. Experimental. Eso mismo, estamos aquí con Pedro López Roldán, que está en Sevilla, que estamos preparando el congreso. Ustedes saben que estamos en una vorágine aquí impresionante. Estamos en una sesión experimental. Esta sesión experimental se llama Article Party. Le hemos dado muchas veces la bienvenida, pero vamos a volver a dárselas a toda la gente que está haciendo estancia de investigación. Y hoy una parte de ella, todos los que están de estancia en realidad, van a hacer una pequeña presentación. Y esta pequeña presentación se enmarca en un proyecto piloto experimental que se llama Article Party, que lo pensamos a partir de unas experiencias que hemos tenido con Pedro, con varios investigadores e investigadoras que tuvimos ocasión de explicar en una reunión que tuvimos así también un poco cerrada porque era medio piloto, entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, que era en base a nuestra experiencia de haber practicado esto de juntarnos investigadores de diferentes lugares y avanzar en forma acompañada, vamos a decirlo así, en forma acompañada, ¿no? Juntar además en esta tarea que es una tarea bastante compleja que tenemos, de tanta exigencia y de un ritmo bastante terrible en el que participamos, bueno, encontrar nuestros espacios, digamos, para disfrutar lo que hacemos, que lo hacemos y nos gusta mucho, que es investigar, y en ese caso también encontrar espacios de encuentro con otros investigadoras e investigadores que tienen las mismas temáticas. Entonces, INCASI Living Lab es un lugar donde es propicio hacer Article Party, porque uno se identifica con otra gente que hace lo mismo y entonces se puede invitar, es decir, se pueden mandar invitaciones. Y lo que tratamos de hacer aquí experimentalmente es eso, es juntar a la gente que ha venido de diferentes lugares con nuestros investigadores y con otros de más allá, de otras universidades que van a estar elaborando una propuesta. Esto es solo una propuesta que hemos elaborado en estos días, por tanto, falta trabajo y falta tiempo de elaboración, pero lo interesante de estas propuestas es mostrar este experimento para que otra gente, digamos, también copie y en que en la red, digamos, podamos hacer esto de encontrarnos para producir. Y como ahora tenemos esta cuestión virtual, también es interesante poder hacerla, ¿no? La parte de party es lo que me interesa destacar, que es festejar nuestros logros. Esa es la parte de party, ¿no? Entonces, al finalizar un artículo, primero acompañado es mejor porque nos ponemos tiempo y avanzamos hasta aquí y después nos juntamos y avanzamos hasta aquí y después entonces eso es mucho mejor de hacerlo y de ir avanzando y después hay que festejar. Hay que festejar cuando uno termina un artículo, a eso le llamamos un festejo preventivo, ¿eh? Entonces se hace un festejo preventivo, nosotros hicimos asado, en nuestro caso nos quedábamos, el artículo party era porque nos quedábamos el fin de semana todos juntos a cerrar un artículo en un mismo lugar y nos quedábamos 2 días enteros y terminábamos el party con un asado y vino. En este caso podemos ir a la Alameda, ¿no? Hacer cervecita y todas estas cosas, o un choripán, porque somos muchos, entonces esto es lo que por ahora esto es lo que vamos a hacer. Pero la idea es festejar y hacer un festejo preventivo, porque cuando uno manda un artículo, en general es muy probable que vuelva rechazado. Entonces hay que festejarlo preventivamente, porque si no, no va a tener ocasión de festejar. Como decía Jordi Plana, tenemos que hacer festejo preventivo y festejo efectivo.
y cuando efectivamente nos lo acepten después de varias y reiteradas intentar, ¿no? Porque ¿cómo nos hemos sentido las primeras veces que nos han rechazado artículos? Muy mal, ¿no? Entonces vamos a hacerlo acompañados, vamos a acostumbrarnos, vamos a festejar que lo enviamos y después ya vendrán momentos mejores donde tengamos revisiones menores. Al principio no pasamos por ahí, pasamos por las cosas más duras, ¿no? Entonces, esto del Article Party surgió un poco de esta idea y queremos disfrutar el trabajo. En este caso, vamos a tener 6 presentaciones y estas 7 presentaciones y estas presentaciones van a ser de 5 minutos porque es como un proyecto que estamos elaborando entre varios y o que queremos invitar a alguien que colabore, ¿no? En el primer caso va a presentar María del Carmen Zavala, referentes, concepciones y usos del enfoque interseccional en Cuba, donde ya estamos enganchando a una colega que se llama María Cascales, que también puede ser que colabore en un futuro en este artículo. Entonces, hoy lo va a presentar María del Carmen, pero bueno, ya estamos mirando, ¿no? Compañeros, compañeras de viaje, ¿ok? Entonces, María del Carmen es cubana, es la colega que viene de Cuba, es psicóloga, máster en desarrollo y doctora de ciencias psicológicas, es profesora titular de la Universidad de La Habana. No voy a leer todos los currículums de cada uno, porque ustedes saben que tenemos gente muy experta, con mucha trayectoria, y entonces no voy a leer todo el currículum, solamente es como lo principal, lo mínimo posible, ¿no? Coordinadora de la Red de Políticas Sociales de la Universidad de La Habana y investiga temas de pobreza, vulnerabilidad, desigualdades sociales y políticas de equidad. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar, si querés venir aquí, voy a proyectar por aquí, que pienso... yo no había dejado de compartir, perdón. Algo estaba compartiendo y no sé qué era. No te puedo creer. La pantalla. Sí, sí. Ok, la pantalla, entonces no pasa nada. Me voy a pantalla de nuevo. Sí, voy a abrir aquí. Voy a abrir aquí. Aquí la presentación, voy al 1. Abro el de Mari Carmen, te dejo aquí. Mari Carmen, sí, te puedes sentar aquí. Sí, un segundo y después ya. Vamos a hacer la presentación. Ahora espérate. Primero voy a hacer presentación aquí. Y esto ya lo tapa. Y esto lo minimizo, ¿no? A ver, me dicen si lo ven bien. Cristian, ¿está bien? Sí, sí se ve. Sí, súper. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, la idea son 5 minutitos, porque si no, no llegamos a todas las presentaciones. Así que, María del Carmen, bienvenida. Pobrecita, que está un poquito enfermita. Un poquito. O sea que lo tuyo puede ser menos de 5 minutos. Bien, adelante, a ver. Buenas tardes y de inicio, disculpe, voy a hacer lo posible porque me entiendan, pero de todo está colocada ahí la presentación. Es un trabajo muy preliminar, muy verde, porque todavía no ha habido posibilidad de interlocución con la colega que espero me pueda acompañar. La idea justo resulta de pensar en el modo en que en casa se trabajan las desigualdades, que es un enfoque multidimensional, y tratar de analizar entonces los aportes que podría ser la perspectiva interseccional a esa comprensión de la multidimensionalidad. Por eso lo hemos colocado como tema, enfoque interseccional y desigualdades sociales. Y lo que estamos pensando es analizar los referentes, las concepciones y los usos del enfoque. Está colocado en rojo Cuba o comparativo, en independencia de que se logre o no poderlo hacer. Pero la idea realmente era poder comparar de alguna manera las formas en que se ha asimilado, que se está utilizando el enfoque. Tratándose entonces de un enfoque mixto, porque trabajaríamos tanto con la sistematización de las cantidades de investigaciones que se han hecho sobre el tema y algunas variables que se pudieran también analizar, y también, por supuesto, análisis
de contenido, entrevistas a expertos en el tema, entre otras técnicas. Coloqué entonces en segundo lugar las posibles preguntas que pudiesen orientar. ¿Paso? Sí, por favor. Que sería, en primer lugar, para cada uno de los contextos, cuáles son las estructuras de opresión múltiples y simultáneas que resultan más relevantes. Estamos presuponiendo que algunas son generales, diríamos, por ejemplo, el género, pero que tal vez otras son específicas. En segundo lugar, qué discriminaciones múltiples derivadas del entrecruzamiento de categorías sociales han sido más estudiadas en cada uno de los contextos. Tiene que ver con lo primero, evidentemente. Y en tercer lugar, cómo se organizan las matrices de dominación en cada contexto. Es decir, quiénes se encuentran en posiciones de privilegio y quiénes en posiciones de desventaja. La última cuestión es referida a los referentes y concepciones asumidas. Ahí he colocado las que son, digamos, más importantes, más esenciales, pero me interesa en particular ver si ha habido algún tipo de interacción entre ambas líneas. En Cuba pudiera afirmar que sí, que partiendo del feminismo negro se ha ido asimilando el pensamiento decolonial latinoamericano, pero no tengo noción de cómo es el asunto en España. Por eso he colocado como último aspecto diálogos con el desarrollo del enfoque en España. Perfecto, muy bien. ¿Paso? No, me faltó, pero sí. Paso. Sí. Ahí va. Respecto a los usos, los dos usos más comunes son utilizarlo como herramienta analítica y utilizarlo como herramienta política. El más conocido, el más utilizado como herramienta analítica para hacer análisis de cuáles son las estructuras de opresión, cuáles son las respuestas desde el punto de vista político, cuáles son los estereotipos, etc. Pero también estamos pensando que se podría asumir desde los gobiernos una perspectiva integrada basada en el enfoque interseccional. Me pregunto qué usos predominan, si están complementando o no ambas herramientas. Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen. Nosotros no vamos a entrar ahora, ustedes se anotan las cosas y la vamos a dejar para después, porque somos demasiados, entonces vamos a utilizar directamente uno detrás de otro y después vamos a entrar en diálogo, porque si no, no terminamos más hoy. Muchas gracias, María del Carmen, por lo sintético. Y también decirles que aquí tenemos desde INCASI también estamos pensando esta compañía, ¿no? De María del Carmen. También tenemos colegas de INCASI en Dínamos, en el grupo Dínamos de la UPO, tanto a Juanra o a María Cascales, que también que pueden participar en esta propuesta. Vamos a pasar a la segunda propuesta. La segunda propuesta es la de Anicia García Álvarez y María del Carmen. A María del Carmen no la voy a presentar porque acabo de presentarla y voy a hacer una muy brevísima, gracias Anicia, una muy brevísima presentación de Anicia, que es ingeniera economista, graduada en la Escuela Técnica Superior de Melbourne, Alemania, en el 79 y máster en Economía Internacional de la Universidad de la República en Uruguay en el 2001, doctora en Economía por la Universidad de La Habana, Cuba, y bueno, y tiene una abundantísima, ha sido directora de la Escuela del Centro de Estudios, y tiene un amplísimo currículum que por síntesis, ustedes saben, todos los investigadoras e investigadores de INCASI en la página web, a medida que van haciendo estancias o antes, porque los estamos solicitando antes, su currículum se encuentra en la web. Por favor, esa es una buena forma y estrategia de poder buscar compañeros y compañeras de ruta. Entonces, ahí lo estamos promoviendo ese encuentro también a partir de la página web. Pronto recibirán un mail donde se les solicitará a aquellos que todavía no han hecho estancias que manden el currículum, porque así hacemos más ágil este camino de article party y de encuentro en la red. Anicia y María van a presentar un trabajo que se llama Educación, Mercado Laboral y Desigualdades en Cuba, una lectura desde el modelo Amosí. Sí, bueno, en realidad Sandra nos había animado a María y a mí a trabajar juntas, aunque somos de la misma universidad,
pero somos de áreas diferentes. María es de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, yo soy del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Igual estudiamos temas de desigualdad, pero desde perspectivas distintas. Nosotros los economistas más bien nos fijamos en el asunto de los ingresos. Y bueno, María va mucho más allá. Ya Sandra la presentó, es una persona con amplísima experiencia. Entonces, habíamos pensado primero trabajar sobre lo que habíamos presentado en el Living Lab que hicimos allá en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero después pensamos mejor. María dice, bueno, estamos en esta red INCASI, ¿no? Vamos a tratar de basarnos en los logros que ha tenido esta red, en los modelos que ha adelantado la red, y vamos a tratar de ver esos modelos, cómo podemos aplicarlos a la realidad cubana. Entonces surge la idea esta de, si quieres pasar al próximo momentico, partimos del modelo que está en el libro de la red, y entonces vimos los pilares del modelo y dijimos, bueno, en estos pilares está la educación, está el mercado laboral y están también, vamos a decir, las cuestiones que tienen que ver con el origen social de las personas. Y bueno, ¿qué podemos trabajar de acá? Pues María, sin duda, el tema educacional. Yo, el tema del mercado de trabajo. Y bueno, ya el origen social, ahí la cosa va a estar un poco más difícil. Sí, pero bueno, igual vamos a tratar de avanzar por este camino y ver cómo podemos leer los acontecimientos de Cuba en el caso. Entonces, por eso fue que llamamos así al tema, ¿no? Educación, mercado laboral y desigualdad. Una lectura desde el modelo Amossit. Y lo que queríamos era, bueno, analizar los cambios que han ocurrido tanto en el sector educacional, pero sobre todo en la educación terciaria, como los cambios también en el mercado laboral a partir del 2011. ¿Por qué el 2011? Porque el 2011, digamos que marca una nueva temporada de reformas económicas en Cuba. Y entonces por eso lo fechamos ahí. Hasta la actualidad y ver, bueno, qué impacto ha tenido esto. Igual, bueno, vamos a tratar de trabajar con un enfoque mixto, con fuentes variadas de datos y sobre todo basarnos en análisis de documentos y entrevistas a expertos. Aquí yo les traía algunas cuestiones que ya hemos ido adelantando, ¿no? Que, por ejemplo, la investigadora principal de la Universidad de La Habana, que es la doctora Daima Echevarría, que es socióloga, ha trabajado el tema de la educación. Este es el último trabajo que está en una serie que hace nuestro centro justamente, que se llama Miradas a la Economía Cubana, donde analiza los cambios más recientes desde el 2010 en adelante en las políticas de acceso a la educación superior y cómo esos cambios han tenido una influencia. Y bueno, nosotros trataríamos de actualizar más este estudio de Daima. Y por otra parte, en el caso del mercado del trabajo, Daima también, en ese mismo artículo de la serie Mirada, pues ellos analizaban tres aspectos. Analizaban el sector salud, educación y el sector también del mercado laboral. Trabajaríamos a partir de esos datos que ya Daima adelantó, y yo tengo trabajos anteriores, sobre todo está este de 2017, que fue a partir de que realmente empieza a fructificar la idea de la necesidad de diversificar el mercado laboral en Cuba, que no sea un mercado solo enfocado en la oferta de trabajo estatal, sino que otras ofertas y demás. Y entonces, bueno, aquí están las principales políticas implementadas y algunos resultados. Que, como les decía, cuando presenté allá en la UAP, les puede parecer todavía modesto, pero realmente venimos de un mercado laboral donde en el 89 el 95% de la oferta era estatal, y ya estamos en una situación en que 2/3 partes de la oferta son estatales. O sea que hay una tercera parte que ya radica en el sector privado y cooperativo. Y tiene un impacto también al interior del sector estatal, las medidas que se han introducido, porque ha habido una diversificación de ingresos. Lo ven a la derecha. Ahí están los salarios medios por tipo de actividad económica y ven cómo se abre y hay una mayor dispersión de los salarios, lo cual también, bueno, pues imprime unas diferencias importantes. Y más abajo a la izquierda, bueno, algo que ya les había comentado, que el tema de los ingresos mensuales por diversas fuentes comparados con el salario promedio, que se dan cuenta
que hay una diferencia bastante grande. Por ejemplo, eso es del trabajo que hicimos en el 2017. Los trabajadores por cuenta propia pueden ingresar hasta 8 veces un salario medio. Y una persona que recibe remesas, bueno, pues 3 veces. Entonces, realmente hay diferencias importantes. Entonces, bueno, por ahí va a transitar el artículo. el artículo, pero por supuesto vamos a tratar de actualizar lo más que podamos, porque ahora tenemos el reto, ¿no?, de la tarea de ordenamiento monetario, el tema de la inflación galopante, el desordenamiento, como decimos nosotros, y entonces, bueno, por ahí van los tiros. Muchísimas gracias, Alicia, María del Carmen. Vamos a presentar ahora el tercer artículo. Vengan ustedes, que esto me mueve. Voy a presentar aquí el inserción laboral de las juventudes rurales en Cuba y Andalucía. Aquí tenemos, es una colaboración que va viento en popa, aunque sea reciencita, pero es muy... Acá hay silla. Ah, sí. Ah, bueno. Sí. Que son tres autores. Tenemos a Yenisei Bombino, Compagnoni de La Habana, a Manuel González Fernández Manuel Tomás, de aquí, de la UPO, colega de INCASI, y tenemos también a Javier Águila, también colega de INCASI. O sea que acá se armó el tema juventud rural, tenemos un muy buen equipo y realmente un avance espectacular. Voy a comentar 2 líneas nada más. Yenisei es licenciada y máster en Sociología de la Universidad de La Habana, profesora auxiliar del Departamento de Sociología, y lo que está haciendo es el doctorado, ¿no es cierto? Tiene 40 artículos, pero así es Latinoamérica, ¿eh? Hacemos doctorado cuando ya tenemos una cierta experiencia, así que es una referente, tiene mucha experiencia, pero está en este momento haciendo el doctorado en la Universidad de La Habana y tiene muchísima experiencia. Manuel Tomás González Fernández es profesor titular, no voy a hablar del currículum de Manuel, porque Manuel se licenció en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, allá por el 90, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor titular desde el 2002, ha participado en muchísimos proyectos, tanto nacional, europeo, andaluces, por eso mucho trabajo en sociología rural, ¿sí? Juventud, género y algo más, y desarrollo. Y Javier Águila es graduado en Sociología de aquí de la UPO, es doctorando en FPU, está haciendo el doctorado aquí en la UPO, es doctorando de Manuel Tomás y está haciendo un trabajo espectacular, es miembro del grupo de aquí de investigación del Departamento de Democracia, Territorio y Identidad de Demospen, y también es miembro de la red INCASI y también va a hacer estancia, así que estamos encantados y encantadas de que esté por aquí Javier también colaborando en esta importante contribución que me parece que ya tenemos equipo formado, digamos. Ideas en elaboración, pero equipo bastante sólido, ya formado. Adelante. Bueno, yo quería que interviniese por los 3, pero bueno, al final me han empujado y por hablar, pues me toca a mí, y quizás por respeto a la edad, como has dicho también. Experiencia. Bueno. A la juventud. Bueno, entonces, claro, eso, para compensar, estudiamos cuestiones de juventud, ¿no? Sobre todo la cuestión es que ya llevamos tanto en el caso de Yenisei, ¿no?, como en el nuestro, ¿no?, a pesar de que Javier estaría más en esas coordenadas de la juventud, pero llevamos todos, ¿no?, ya una cierta trayectoria de investigación en juventud y bueno, ha sido un feliz encuentro, ¿no? Lo que queremos estudiar aquí básicamente o plantear en el artículo, ¿no?, serían cómo son los procesos y cuáles son las dimensiones que están presentes, ¿no?, en la inserción laboral de las juventudes rurales en Cuba y Andalucía. Y no me pasa aquí. Vale, perfecto.
Entonces, bueno, la pregunta, el título y la pregunta en este nivel de desarrollo, ¿no? Pues están bastante relacionadas, ¿no? Seguramente cuando ya vayamos precisando más, pues la pregunta sea más específica, ¿no? Pero bueno, que se refiere a esas cuestiones que acabo de comentar, ¿no? Queremos hacer un estudio, bueno, no sé si comparativo, pero sí intentando, ¿no? Ver el contraste al menos, ¿no? De dos situaciones bien diferenciadas, ¿no? Ese sería uno de los primeros objetivos, ¿no? Que cómo son esos procesos en Andalucía y en Cuba, ver las semejanzas y las diferencias, ¿no? Ya tenemos experiencia en este tipo de estudios y vemos que hay muchos factores que son similares, muchos elementos, ¿no? Y hay otros que marcan claras diferencias, ¿no? Y atención digamos, uno de los ejes principales del proyecto INCASI, ¿no? Pues tener en cuenta la desigualdad, con especial atención a los factores de género, de clase y también, ¿no? Las diferencias territoriales, ¿no? Dentro de la propia zona rural. Bien, la idea es aprovechar, ¿no? Aprovechar datos, muchos datos ya tenemos trabajados, ¿no? También incorporar los nuevos datos, ¿no? Que se van produciendo y que se pueden buscar en diferentes fuentes, ¿no? Pero combinando una aproximación cualitativa y cuantitativa, ¿no? Y también en muchos casos una aproximación cuantitativa y cualitativa integrada, ¿no? Es decir, que lo que es más habitual es justaponer datos cuantitativos y cualitativos, pero nosotros hemos utilizado, por ejemplo, datos cuantitativos para diseñar las muestras cualitativas, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces ahí habría realmente una metodología mixta, una metodología integrada, ¿no? Bueno, los datos aparecen ahí reflejados, ¿no? Datos secundarios, oficiales en general. También se han producido y se siguen produciendo datos basados en cuestionarios formalizados, ¿no? Encuestas y también entrevistas semiestructuradas a jóvenes rurales, grupos de discusión o otro tipo de técnicas grupales y las entrevistas a personas expertas. Dibujando un poco para que nos podamos situar todas y todos, ¿no? Los ejes principales de las dos realidades, ¿no? Que queremos estudiar, ¿no? Pues encontraríamos unos elementos comunes, ¿no? Como es la movilidad, que es muy frecuente ya y muy fuerte, ¿no? En el medio rural y la interconexión entre los medios rurales y urbanos, ¿no? Incluso a nivel cotidiano, en el día a día o en ciclos, ¿no? Cortos. Por supuesto, también ¿Se ha ido la No, conexión? está detrás. Ah, está detrás. Ok. Por supuesto, Perdón, también las perdón que- migraciones, ¿no? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido la conexión? Sí. Y se fue el compartir pantalla. Exacto, ahora voy a volver a compartir pantalla. ¿Ahí? Ahí se ve. ¿Volvimos? Sí, ahí sí. Bien. Sí, Vale. ahí está bien. Los procesos migratorios y luego otro rasgo que también es común, ¿no? A nivel, creo que global, ¿no? En buena medida, que son los procesos de desagrarización, ¿no? Y la cada vez mayor presencia de empleos rurales no agrarios en las zonas rurales, ¿no? La diferencia básica entre Cuba es que Cuba, digamos, tiene una orientación mayor a la agricultura familiar y se ha producido un proceso de diversificación, pero dentro del sector agrario, ¿no? Es decir, hablar de lo rural en Cuba es aproximarse mucho más a lo agrario, ¿no? Y en muchos casos la economía de subsistencia. En cambio, en el caso español, en el caso particular de Andalucía también, se ha producido un fortísimo proceso de desagrarización, es decir, una parte pequeña de la población rural española, en torno al 10%, trabaja en la agricultura, pero una agricultura cada vez más tecnificada, modernizada, productiva, dirigida a la exportación, regida por los criterios de la política agrícola común de la Unión Europea y un medio rural cada vez más terciarizado, ¿no? Y con unos productos a los que se aplica cada vez más la idea del postproductismo, es decir, la elaboración simbólica de estos productos, ¿no? Bien, como os decía, este trabajo va a estar apoyado por dos líneas de investigación que se han ido desarrollando en paralelo, tanto en Cuba como en España, pero como veis, ¿no? Pues fuertemente armada en diferentes proyectos, tanto en el caso cubano como en el caso español. Y ya para acabar, simplemente una ilustración, ¿no? De por dónde pueden ir las cosas, aunque aquí mostremos unos datos únicamente cualitativos, ¿no? Pero bueno, ya en uno de los proyectos que tenemos en marcha, pues identificamos ahí, por ejemplo, cómo es la trayectoria de inserción laboral de las personas jóvenes en Andalucía, ¿no?
Vemos la diferencia tan acusada por género, ¿no? Y también la inserción temprana, las facilidades que la agricultura da para que la gente del medio rural se inserte al principio de su vida laboral, trabajando en la recolección, en ciertas cosas, pero ya rápidamente cuando pueden, pues se salen del campo, y especialmente las mujeres, ¿no? Son expulsadas más bien, porque salirse voluntariamente. Esas son las edades y cómo salen, ¿no? De la actividad. La proporción en el sector de la agricultura, la ganadería y la pesca, ¿no? No solo para la agricultura. Baja. Sí. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias. Y gracias a vosotros, por supuesto, por montar todo esto. Muchas gracias. Miren, me voy a quedar aquí en este gráfico, en esta filmina que ha puesto, en estas dos filminas, porque quiero resaltar algo importante, que es una cuestión muy importante para nosotros, para el proyecto INCASI, que todos los investigadores e investigadoras tenemos que siempre tener en cuenta, y entonces en este caso, como vamos a presentar hacer una presentación más, que también va a hablar de entrevistas cualitativas y todo esto, quiero hacer esta señalización. El proyecto INCASI solo puede trabajar datos secundarios, por tanto, todos los datos que vamos a trabajar cualitativamente van a estar realizados en el contexto de otros proyectos de investigación. Entonces, tanto en Cuba como aquí, en la producción de datos de campo, de trabajo de campo, siempre va a estar hecho en un proyecto que no es INCASI. Pero cuando hagan sí, lo que se puede hacer, obviamente, es toda la elaboración teórica, toda la discusión, todo el trabajo de escritura, todo el análisis de las entrevistas, todo eso se puede hacer en INCASI. Lo que no podemos hacer es ir y entrevistar a la gente. Por eso las entrevistas siempre van a estar, y los grupos de discusión siempre están, como aquí, como vamos a mostrar más adelante, siempre están en proyectos X. Y nosotros lo que hacemos es la lectura, el análisis, la comparación, la búsqueda de datos. Se hace la cita del proyecto. Entonces, cuando publicamos el proyecto está bajo INCASI, se hace la cita de INCASI y se especifican los otros proyectos, se citan los otros proyectos. Y en la parte metodológica se dice, el trabajo de campo se hizo en el contexto de estos proyectos, para no tener problemas con la Comisión Europea, porque es así. Nosotros solo hacemos el trabajo, lectura, revisión, análisis, discusión de las entrevistas y de todo lo que digo en el contexto de otro. Entonces está muy bien esta presentación que incluye esto, que incluye el tema de en qué contextos se están haciendo estos trabajos de campo, porque va a ser muy importante para nosotros tener en cuenta ese aspecto que es una exigencia en el Grant Agreement que hemos firmado con la Comisión Europea. Así que dado este detalle, voy a pasar a presentar el artículo cuarto, que es un artículo, a ver si puedo ahora, el artículo cuarto está elaborado por Pablo Molina y Delia Langa, que tuvimos el otro día la ocasión de conocer, es una colega que está inserta, es de la Universidad de Jaén. Está en el grupo Dínamos, o sea que participa en INCASI de lleno, y estamos trabajando ahora, se dio esta posibilidad de conexión en el seminario del otro día y vimos unas sinergias interesantes entre ambos proyectos, y hoy van a presentar un trabajo, una idea experimental que se llama Expectativas y Estrategias de Continuidad, los estudios postobligatorios en jóvenes de entornos territoriales rurales, comparaciones entre España y Argentina. Pablo Molina, que está aquí, es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, titular de Estudios Sociales y Demográficos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Metodología Cuantitativa, y tiene una carrera amplia y que estudia todo el tema de educación, juventud, etc. Y no voy a explayarme. Y Delia Langa, que es profesora titular de la Universidad de Jaén, desde el 2011, y lleva impartiendo cursos en la universidad desde hace muchísimo tiempo, y su interés investigador lo ha canalizado más que nada en desigualdades educativas, ¿sí? Además trabaja género y otros temas, pero básicamente
ha estado dedicada a todo el tema de desigualdades educativas y tiene una larga tradición allí. Ha recibido muchas becas, ha trabajado en muchos proyectos I+D+I nacionales, territorial, fondos europeos, etc. Y no sé si está online, pero está en Jaén. Entonces, aquí presenta Pablo por los dos. Bueno, gracias Sandra. Ahí tienen el título que efectivamente es expectativas y estrategias de continuidad en estudios postobligatorios en jóvenes en territorios rurales, comparaciones entre España y Argentina. Nuestro objetivo general es el de comparar las representaciones y sobre todo las estrategias de continuidad, teniendo en cuenta la educación superior como un derecho que no es obligatorio, ¿no? Y bueno, como ya dijo, los datos provienen, como va a ser una investigación cualitativa, provienen de estudios de otros proyectos. Nuestras dos preguntas que nos estamos guiando por ahora tienen que ver con las expectativas de continuidad. Para eso vamos a tomar de territorios rurales de Andalucía y emigrantes que vienen de países limítrofes de Argentina y zonas rurales dispersas en provincias argentinas. Nos interesa ver cómo se representa la empleabilidad a través del logro educativo de un estudio superior o de un régimen dual en la escuela media, que en el caso de España, bueno, está como bastante más organizado, y en el nuestro tomaríamos las escuelas rurales. Que no son exactamente un régimen dual, pero se aproxima. ¿Cómo se pueden comparar la accesibilidad en ambos países? Nuestro objetivo es esta comparación y por lo tanto vamos a describir las trayectorias educativas, ¿no? Distinguiendo entre la formación profesional, convencional y dual y el bachillerato. Como decía, como contaba Sandra, sobre el tema de clase social y territorio, va a ser muy fuerte en el caso de Andalucía. Coordenadas que también vamos a tener acá, pero vamos a trabajar en Argentina con escuelas agropecuarias y bachilleratos en localidades rurales de Argentina, Bolivia y Paraguay. Las tres están, en todos los casos, son todos homologados por convenio Mercosur, o sea que se supone que los programas son intercambiables y aceptables por las universidades. Empleabilidad, formación y accesibilidad son como palabras clave. Nosotros hemos organizado un poco la comparación tomando la propuesta metodológica de Leticia y Joaquín Berg, que pues hablamos un poco, pero la dejo más a Leticia, y y después, bueno, ¿y cómo hacemos? Hemos tomado como antecedentes ideas fuertes provenientes de trabajos del INCASI 1. Acá hay un fantasma Jedi que nos acompaña, que es el de Pepe Saturnino, que es esta diferencia entre efecto renta y efecto sustitución para la continuidad o no de los estudios superiores. Bueno, accesibilidad, es decir, el hecho de que se pueda acceder en términos formales no quiere decir que sea aceptado, el concepto de efecto secundario de Boudon. O sea, estamos hablando de una elección y en qué contexto se hace. Estas serían, bueno, los antecedentes míos, y estos serían los de Delia, que también, bueno, ahí está más fuerte el tema del origen social y el manejo del riesgo, que es un concepto que vamos a tratar de homologar con esto los efectos, la valorización de la formación profesional, es decir, cuál es su utilidad, más allá del término de traducción en el mercado de trabajo. Los datos provienen, como decía Sandra, de dos investigaciones, como son cualitativos, provienen de otros proyectos, ahora digo de cuáles, pero vamos a tener 14 entrevistas, en el caso argentinos, que están sacados de una investigación más amplia, y 9 de estudiantes de escuelas agropecuarias, en Vidal, Batán, eran sobre inserción en educación superior, pero solo hemos recortado estos 23 casos que son que tienen origen rural. Y en el caso andaluz se provienen de distintos municipios en los cuales ella los ha elegido a través del IBR, que es índice de vulnerabilidad rural, en algunos casos alto, medio o bajo, según el proyecto. El modelo va a ser de diseño multimétodo, habrá un análisis cuantitativo como para tener la base. Vamos a usar datos de la encuesta NSPISAC de Argentina para localidades de menos de 50.000 habitantes, es decir, no tenemos datos exactamente de población rural dispersa, pero bueno, pequeñas localidades es lo más que nos podemos aproximar,
y la base de datos de Andalucía, que es bastante más detallada. Nuestro método será, como se muestra ahí en el gráfico, el que está propuesto por Leticia y Joaquín Bert, de comparar las trayectorias solo a partir, digamos, de esta interacción entre los niveles meso, macro y micro, teniendo en cuenta, digamos, que el nivel micro sería la elección de continuidad. Ese sería nuestro objeto nuestro objeto comparativo, es decir, por qué continuar los estudios superiores, y aunque eso además implique la migración hacia entornos urbanos. Y finalmente, como en el otro caso, estos son los proyectos de donde provienen los datos, por lo que explicaba Sandra, que no se podía hacer directamente. Es un proyecto UBASIT que dirijo, la encuesta en SPISAC, y los proyectos FEDER y IEG de Andalucía, en el caso de UTE. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo, muy amable. Otra vez comentar este tema de... Ay, me fui. Voy a abrir el 5. Mientras abro el 5, comento un momento esto. No, quería comentar, antes de pasar a esta proyección, que también la sinergia de proyectos que estamos haciendo, ¿sí? O sea que también ahora estamos dando un pasito más, además de sinergia de construcción de investigación per se, también ya estamos intercambiando proyectos. El otro día estuvimos en una sesión en la UPO donde mostramos un poquitito la colaboración que tenemos con las universidades de Barcelona, de Buenos Aires, con la Universidad de Córdoba y con la Universidad de La Plata y con la universidad, con la UPO puntualmente y con la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo, un proyecto conjunto. Y así vamos entrelazando los esfuerzos, digamos. Bueno, vamos a pasar a la presentación de Sebastián Lemos y de Mariana Lucila Sosa. La investigación o el article party va a ser sobre desigualdades sociales en la Escuela Técnica Argentina. En este caso, ellos dos son argentinos, se van a sumar o van a reclamar alguna colaboración de otros y otras, y yo creo que gente ahí en la UCM va a estar muy contenta de poder colaborar así a futuro con ustedes en esto que empiezan, en esta tarea que están empezando. Sebastián Lemos es licenciado en Sociología y magíster en Investigación en Ciencias Sociales. Él es becario doctoral, está residente en el Instituto Gino Germani y tiene la línea de investigación se concentra en el tema de desigualdades educativas de los jóvenes en el nivel superior y sus intersecciones con el inicio de la vida laboral desde una perspectiva del análisis de clase, tema muy clásico también del Gino Germani, ¿no? Y María Lucía Sosa, que no está con nosotros como casi aunque la quisiéramos, pero es profesora visitante del Departamento de Sociología, pero también ya incorporamos todas las relaciones que tenemos, sí, es profesora visitante del Departamento de Sociología, va a estar con nosotros 2 meses y ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional General San Martín, es licenciada en Sociología por la UBA y es investigadora asistente del CONICET y es miembro del Programa de Estudios de Juventud, Educación y Trabajo con sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, el IDES, CONICET, donde reside también el CONICET. Muchas gracias, Mariana, por sumarte a esta locura. No, gracias a ustedes por la invitación. A este experimento, es un experimento. Muchas gracias a los dos y los dejamos con su tiempo. Aquí Bueno. yo, si quieren, les paso, o sea, como Sí, quieran. Bueno, en primer lugar, gracias Sandra y gracias a Incasi. La verdad que es un placer empezar a trabajar con Mariana, con quien nos encontramos en muchos lugares a lo largo de estos años. De hecho, Mariana fue mi jurado de tesis de maestría, pero nunca habíamos trabajado juntos. Y particularmente trabajamos con algo una base de datos que ahora les vamos a mostrar, que habíamos trabajado por separado, desde perspectivas teóricas distintas y demás, así que es una muy buena ocasión para hacer sinergia y hacer algo. Y se vienen a encontrar acá, en la Sinergia en otro país. Fantástico. Gracias a Esto es lo Sandra, la invitación. Es que genera estas cosas. Muy bien. Así que bueno.
La globalización. Y bueno, voy a comentar un poco así brevemente el tema y la pregunta de investigación. Nosotros nos dedicamos a trabajar sobre inserción laboral y educativa de jóvenes egresados de educación técnica en Argentina. Entonces, bueno, nuestro tema es la inserción laboral de los egresados de escuelas técnicas en la educación superior y en el mercado de trabajo a lo largo de los primeros 8 años post-egreso. Y la pregunta de investigación que venimos pensando es cómo es la relación de estas trayectorias con sus chances de lograr una movilidad ocupacional ascendente para estos egresados. El objetivo de la investigación, del proyecto de artículo que estamos pensando es examinar los mecanismos de desigualdad social en las transiciones de la escuela técnica hacia la educación superior y el mundo del trabajo, considerando la influencia de los orígenes sociales. Y bueno, nuestra hipótesis de trabajo plantea que, bueno, si bien los orígenes sociales de los egresados influyen fuertemente en sus chances de movilidad ocupacional ascendente, también existen ciertos tipos de trayectorias educativo-laborales que refuerzan o relajan estas desigualdades sociales y bueno, nuestra idea es encontrar y tratar de mostrar estas particularidades, estas especificidades que a veces permiten a los egresados técnicos, a pesar de venir de hogares de bajos niveles socioeconómicos y educativos, romper algunas barreras relacionadas a la desigualdad y a los orígenes. Y acá, en relación a la metodología de los datos, voy a comentar así muy brevemente que nuestra fuente principal de datos va a ser el seguimiento de egresados del INET. Esta va a ser nuestra fuente de información. El seguimiento de egresados de estudiantes de secundarios técnicos lo realizó el INET. El INET es el organismo del Ministerio de Educación de Argentina que tiene a cargo la gestión de la educación técnico-profesional. En el año 2009 se implementó un censo a todos los estudiantes que en ese momento se encontraban cursando el último año del nivel secundario, el cual constituyó la línea de base de un seguimiento de egresados que tiene como objetivo conocer la situación laboral y educativa de los estudiantes tras su egreso y luego, posteriormente, en 2011, 2013 y 2017 se aplicaron 3 ondas de seguimiento y bueno, la idea es trabajar con los datos de esos 8 años de trayectoria post-egreso. Sí, particularmente a partir de nuestros recorridos previos en proyectos de investigación de distintos lugares, tenemos la particularidad de que ambos habíamos trabajado con esta base de datos, construyendo variables distintas, desde perspectivas teóricas distintas y demás, y la idea es justamente generar una sinergia con eso para tratar de construir algo novedoso. En ese sentido, planteamos como una estrategia metodológica construir una tipología estructural y articulada como un primer paso, metodología muy popularizada por 2 personas aquí presentes. De hecho, cuando lo empezamos, creo que lo empezamos en su seminario en Argentina. Y bueno, la idea es justamente tratar de construir una tipología de trayectorias a través de 14 variables y 35 categorías, pensadas en 2 dimensiones. Por un lado, una dimensión educativa, que tiene que ver con, por ejemplo, la especialidad del secundario de la modalidad técnica, cómo fue la trayectoria de estos chicos al interior de la escuela técnica y posterior en su acceso o no a la educación superior. Las elecciones educativas que tuvieron, los lugares en los cuales pudieron insertarse en términos de educación superior, y también, por otro lado, pensar características de sus trayectorias ocupacionales, como por ejemplo la formalidad de sus situaciones laborales, la rama de actividad donde trabajan, qué tanto tiene que ver sus trabajos cuando salen de la escuela técnica con lo que efectivamente estudiaron en la escuela técnica, entre otras cuestiones. La idea justamente es tratar como primer paso de esta estrategia, construir una tipología y llegar a tipos de trayectorias educativas laborales a través de generar una tipología estructural y articulada, para luego tratar de ver, junto con otras variables de corte clásico, digamos, de la estratificación social, como el género, la clase social, el clima educativo, la región y demás, junto con estas trayectorias a través de modelos de regresión, ver cómo esto condiciona o no las chances de movilidad ocupacional de estos egresados. Como dijo Mariana al principio, la idea es ver, además de estas variables de estratificación, cómo influyen estos mecanismos intermediarios que son las trayectorias en esas chances de lograr una movilidad ocupacional o no. Así que hacia allí vamos y con grandes expectativas de que salga algo lindo. Muchas gracias, chicos, muy amables, y la verdad que es un placer que seamos el núcleo de unión de trayectorias tan similares. Muchas veces pasa esto, es una cuestión
es una cuestión de encontrarse, no es más. Y la colaboración puede ser realmente con la calidad de gente que tenemos muy fructífera. Bueno, ahora vamos a pasar a presentar, a ver si puedo ponerlo bien, ahí. Vamos a presentar a Patricia Sorribas y un trabajo que también, este es el trabajo que comentábamos, que también es un proyecto colaborativo entre todas las universidades que mencioné antes, que están llevando adelante principalmente y como investigadores principales Patricia y Juan Barry, ¿no? Sí. Y entonces ellos son como los líderes de este proyecto y nos han liado a varias personas en esto. Y entonces ella va a presentar un trabajo que son las modalidades de trabajo en la economía de plataformas. Y ella es IP de INCASI, es IP por la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es profesora de la universidad, investigadora adjunta de CONICET y es doctora en psicología, magíster en sociología. ¿Estás haciendo otro doctorado? Sí. En ciencias políticas. Dios mío, que van a estudiar. Que me encanta, 2 doctorados. Bueno, si acaso, Dios mío, bueno. Y ahora tiene el diploma. Y bien, diploma. Esto hay que ponerlo. Bueno, no voy a leer su extensísimo currículum, toda la participación en redes, en proyectos, en estancias, etcétera, porque sería bastante largo y solamente vamos a dejar que presente el caso. Gracias, Patricia. Bueno, esto tiene que ver con algo que ya presentamos el viernes para algunos que estuvieron, perdonen la redundancia, pero bueno, hay toda una discusión en el campo de la economía de plataformas y propician o no mayores desigualdades. Algunos sostienen esa tesis que sí, en cambio hay otros, sobre todo haciendo un análisis también considerando cuestiones de migración y cuestiones de género, que pueden, digamos, ser más optimistas, que dicen que todo lo que tenga que ver con ocupaciones en el mercado de las plataformas podría, mejor dicho, disminuir esas desigualdades. Entonces, bueno, y un diagnóstico que hay transversal a toda esa producción es la falta de datos oficiales y la escasez también de datos sistemáticos comparables. O sea, entonces, en función de eso, propusimos un proyecto para un observatorio de reciente creación en la Universidad Nacional de Córdoba, y la idea es dejarle una serie de productos al observatorio para que también de manera autónoma se sigan produciendo datos y la academia los pueda analizar, y también hacer algunas contribuciones en lo que tenga que ver con políticas públicas, ya sea a nivel provincial o nacional. Las nacionales ahora están un poquito más complicadas de incidir por razones de público conocimiento. Pero básicamente lo que proponemos acá como este artículo tiene que ver con un primer recorte del trabajo, que ya está bastante avanzado por suerte, y es establecer qué alcance y limitaciones tienen las fuentes oficiales que estamos rastreando hasta ahora y también las fuentes alternativas, que hay de 2 tipos. Fuentes que tienen que ver con publicaciones ya hechas, en algunos casos con iniciativas de investigación de largo aliento, con trabajos comparativos fuertes, o sea, hay algunos esfuerzos hechos, y también con todo lo que tenga que ver con el rastreo de las propias plataformas, utilizando lo que se llama Data Science, que en eso nos asiste obviamente Juan Barry. Entonces, esos 2 insumos serían los primeros, y con ellos proponer una primera matriz con algunas innovaciones metodológicas para ponerlas a discusión de los consultores académicos, que está Leticia, Pablo, Pedro, Sandra y otros más que son miembros de INCASI, y con ese elemento de juicio nosotros lanzar una instancia de trabajo de levantamiento de datos financiado por el proyecto del observatorio. Y lo que muestro hoy básicamente es parte del avance que ya tenemos utilizando más que nada fuentes secundarias. Lo podemos encuadrar al artículo que salga producto de esta primera etapa como un estudio documental cualitativo, lo que se llaman investigaciones secundarias, y también con articulación de lo que son el protocolo PRISMA de revisión sistemática de bibliografía científica. Tenemos ya seleccionado 91 artículos del año 23 y 24 en idioma inglés en distintas bases de datos, habiendo descartado un montón por razones que después puedo conversar si quieren.
Y después tenemos 91 artículos también, esto fue una coincidencia, no sé por qué. Artículos en idioma castellano, y ahí sí, el periodo desde 2014 a 2024, lo ampliamos. Categorías que hasta ahora estamos sistematizando, tienen que ver con el alcance geográfico de cada estudio, la dimensión temporal, y ahí es muy importante, todos hacen un quiebre, pandemia, pospandemia, la clasificación o tipología de plataformas, que es toda una discusión, pero hay ya cierta tendencia a asumir algunas tipologías que están muy en boga. Clasificación de las ocupaciones o las relaciones laborales, ese también es un ámbito de mucha discusión. ¿Qué plataformas han sido analizadas? Y las propias sugerencias metodológicas que muchas veces surgen de algunos de estos textos. Muy pocos son los que hacen sugerencias metodológicas, como reconociendo las propias limitaciones de sus estudios. Y después de la parte que está trabajando más fuertemente Juan, ya tenemos también producciones de datos que ahora tenemos que proceder a clasificar y categorizar de manera colectiva el equipo y también hacerlo jugar después en la matriz de datos, y ahí están sintetizadas algunas de las plataformas que ya fueron abordadas con esta metodología. Y es importante destacar que también nos interesa rastrear, hasta ahora en términos de producción científica es muy escaso, el análisis de plataformas que se dediquen a la educación, porque eso es, no aparecen mucho en este tipo de literatura, quizás tendríamos que cambiar las palabras claves o ahí estamos analizando, y justamente en esa dimensión trabaja fuertemente Manuel Giovine, que también es INCAS. Y ahí el último, la presentación, básicamente tiene que ver cómo nos hemos hecho nuestra propia división del trabajo, y están María José Magliano, Cecilia Jiménez y Sandra Gil, que ellas son expertas en cuestiones de migraciones, y esa es una dimensión que ha ido adquiriendo cada vez mayor protagonismo. Casi toda la literatura coincide en que la composición migrante, al menos de las plataformas más visibles, de acuerdo a los estudios sociológicos y antropológicos, el componente migratorio es muy importante, y se dan una serie de estratificaciones dentro de las mismas plataformas que merecen mucha atención y mucho análisis para también testear estas dos hipótesis, ¿no? De si van a mejorar o no las desigualdades o si las van a empeorar. Y básicamente estamos viendo también, a partir de la revisión sistemática, eligiendo la revista, posiblemente pasamos por una revista más bien metodológica, porque la idea es dar esa discusión ahora. Y después con la etapa que hagamos ya financiado de levantamiento de datos propios, ahí sí ya ampliaremos el juego y buscaremos otras revistas más sociológicas. Muchas gracias, Patricia. La verdad que es todo un tema, yo no sé, pero hasta, ¿no?, de cuestiones de organización, de clasificación, de ocupaciones, de todo, o sea, un poco que cuestiona o replantea un poco el rol. Vamos a presentar el último artículo, el último article party. Juanra, te invitamos. Bueno, este es el nuestro. Trayectorias laborales desiguales, una comparación de experiencias biográficas entre España y Argentina. Les presento a Leticia Munisterra, que no necesita mucha presentación, es IP de INCASI por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora adjunta del Consejo del CONICET, profesora adjunta del Departamento de Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y básicamente con mucha experiencia, con mucha trayectoria, etcétera, etcétera, y sus intereses de investigación son trayectorias laborales, reestructuración empresarial, género, generaciones, clases sociales y métodos y técnicos de investigación social, y la contribución que ha hecho muy importante en la parte de INCASI 1 junto a Miquel Ver, justamente fue eso, ¿no? Cómo hacer comparación con análisis cualitativos, qué cosa más difícil, ¿no? Parecía muy difícil, parecía casi imposible, ¿no? Y terminamos ahí escribiendo un artículo, ellos terminaron escribiendo un artículo brillante que está haciendo referencia en el mundo cualitativo de cómo hacer sociología comparada con análisis cualitativo, realmente muy interesante. Bueno, y a Juan Ramón Jiménez García, que es investigador postdoctoral Margarita Salas, viene de la Pompeu Fabra, pero está aquí 2 años residiendo como investigador postdoctoral. Es graduado en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad Pablo de la Vide, ¿no? y de la Universidad de Guardia y Mazursky, máster en Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Granada, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra.
Sus principales intereses de investigación son desigualdades étnicas y de género, estratificación social. Tiene una trayectoria por lo joven que es impresionantemente brillante, y hemos conseguido no solo incorporarlo como talento de Margarita Salas, sino además de nuestro flamante grupo Dínamos generado en esta universidad. Así que es miembro también del grupo Dínamos, que aquí se conoce, que estamos tratando de generar, que se llama Grupo Pairi, que tenemos número y todo, y estamos en evaluación y estamos muy contentos de tenerlo en el grupo. Y yo, que no me voy a presentar. Adelante, Leticia. Bueno, y Sandra Pachetti, que ya todos la conocemos. Bueno, muy brevemente, en realidad este artículo surge como, digamos, como una derivación de cuestiones que ya veníamos trabajando en INCASI 1 y que, bueno, en estos años, tanto el Grupo Dínamos como mi equipo de investigación en la Universidad de La Plata fuimos como trabajando. Entonces la idea que conversamos fue ponerlo en discusión y poder hacer una comparación sobre, y ahí está el título del artículo en principio que pensamos, las trayectorias laborales desiguales, una comparación de experiencias biográficas entre España y Argentina. La idea entonces es analizar, nuestro objetivo es comprender cómo se configuran las desigualdades sociales tanto en España como en Argentina, y vamos a hacer foco tanto en Sevilla como en el Gran La Plata. ¿Por qué, digamos, analizar las desigualdades sociales en Sevilla y en el Gran La Plata? En primer lugar, porque creemos que esas desigualdades tienen configuraciones distintas. Entonces, un poco siguiendo la idea que trabajamos con Joan Miquel para INCASI 1 de analizar esa desigualdad en términos macrosociales, mesosociales y microsociales, aquí de alguna manera, bueno, pusimos esta cuestión, ¿no? De analizar las desigualdades sociales, tanto en Sevilla como en el Gran La Plata, suponiendo que se configuran a través de contextos macro y mesosociales distintos. En Sevilla, la idea es que la educación y el acceso a los empleos estables favorecen a las clases altas y medias y limitan la movilidad ascendente para las clases bajas. En el Gran La Plata, el acceso al empleo público, porque la ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, tiene un fuerte componente de empleo público. Bueno, este empleo público permite cierta reproducción de la clase alta y media, mientras que digamos, la alta informalidad laboral y la inestabilidad económica resultan en trayectorias laborales precarias y móviles para las clases bajas, ¿no? Entonces, un poco la idea es analizar, digamos, y comparar esta situación a través de analizar, bueno, la transmisión intergeneracional de esas desigualdades en ambos contextos. Bueno, un poco esto ya todo lo estoy mencionando. Tenemos así como dos hipótesis entonces, ¿no? Un poco porque tenemos que todavía trabajar en la comparación y en la articulación, pero la hipótesis 1 sería que en Sevilla se espera más movilidad social ascendente, influenciada por el acceso a la educación superior, y que en La Plata se espera una movilidad social mucho más basada en la reproducción. Respecto de la metodología, bueno, vamos a hacer un estudio más mixto en el que vamos a analizar, en primer lugar, desde la idea esta que decíamos, ¿no? De la perspectiva biográfica comparada, haciendo análisis para lo macrosocial, haremos análisis de documentos, para lo mesosocial estudiaremos la encuesta de condiciones de vida y la encuesta permanente de hogares en la Argentina para hacer una caracterización de las trayectorias y la movilidad social intrageneracional, y luego vamos a hacer un análisis de las entrevistas biográficas que tenemos como producto de los proyectos, ¿no? Del equipo de Dínamos aquí en Sevilla, y como producto del proyecto Trayectorias Laborales en Progresión de Tecnologías Digitales de distintas clases sociales en el AMBA, que es el proyecto que estamos desarrollando actualmente con mi equipo. Bueno, respecto entonces de las técnicas y de los métodos, vamos a hacer métodos mixtos, vamos a hacer un análisis estadístico bivariable y multivariable, y un análisis biográfico comparando las trayectorias laborales que tenemos recuperadas a partir de una diferencia entre clases altas, medias y bajas, tanto en Sevilla como en el Gran La Plata. Bueno, eso es más o menos. Y no sé. Sí. ¿Y querías comentar algo de Dínamos? ¿Alguna experiencia o alguna cosita agregar? Tenemos como... mirá, hablé muy rápido. Bueno, no, muy bien. No, porque si querías agregar. En principio no, vamos. Claro. Lo hemos hablado ya. No, Juanra decía algo.
No, que hemos hecho un muy excelente, muy buen trabajo de campo, lo digo yo, coordinado por Juanra. Hicimos un trabajo de campo en Barcelona y en Sevilla. Y entonces ese trabajo de campo de Dínamos, justamente, como es de otro proyecto, más el trabajo de campo que va a hacer Leticia en su proyecto, lo que vamos a hacer es esa comparación. Y lo interesante es que hay más derivadas de esto, que saldrán en otras instancias de investigación, pero como Dínamo se hizo tanto en Barcelona como en Sevilla, y tenemos todo ese material y tenemos la expertise del equipo también de Leticia y de ella como analista, más los propios nuestros, que pueden analizar todo ese material que todavía hemos explorado poco, tenemos que seguir trabajando. Entonces, la idea es que este proyecto se extienda y que Leticia, en una segunda instancia, aborde la comparación entre Barcelona con Pedro y con Cristian Segura, que estuvo coordinando, Cristian Segura, estuvo coordinando el equipo de campo de Barcelona. Entonces, que con Pedro y con Cristian hagan un artículo de comparación solo de Barcelona y de La Plata. Entonces, lo cual lleva a otro artículo que es la comparación. de la comparación. Acá estamos haciendo magia. Y estamos creando formas de comparar. También estamos pensando formas de comparar, que es todo un desafío. Queremos recordar con Leticia, lo recordamos, Leticia, aquel seminario en La Plata, cuando planteamos por primera vez aquella idea. A ver si puedo volver a ponerlos. Un momento. Quiero sacar dejar de compartir. Aquel seminario en La Plata fue muy interesante. Fue Sí, muy brevemente, o sea, como que la discusión era, bueno, desde lo cualitativo, digamos, la idea es comprender en profundidad determinadas situaciones, acciones de los actores sociales, y para eso hacemos un recorte del campo, en un grupo particular, en un espacio particular, etcétera. Y entonces, bueno, la discusión era cómo puedo yo, digamos, comparar eso con otro campo, ¿no? Y con otro campo que necesariamente tiene que tener, digamos, un mismo objetivo general, ¿no? Entonces, digo, nosotros no teníamos disponibles bases estadísticas, porque las bases cualitativas, digamos, no existen en sí mismas. Entonces, un poco, digamos, la idea, a partir de esa discusión y de la conversación con Joan Miquel, pues bueno, pongamos en diálogo los campos que tenemos, en los que trabajamos temas similares, porque por eso participamos, digamos, por eso estamos originalmente en INCASI, ¿no? Porque nos juntamos porque trabajamos temas muy similares. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de, bueno, formalicemos la idea de la comparación, aunque la comparación misma es intrínseca a los métodos cualitativos, ¿no? Cuando comparamos entrevistas, cuando comparamos fragmentos de entrevistas, cuando comparamos perfiles de personas a entrevistar, eso, digamos, es comparación también. Pero bueno, ¿cómo hacer esta extrapolación razonable de pensar lo que yo estoy pensando para un grupo en particular, en un espacio geográfico particular, cómo eso yo lo puedo comparar con otro grupo particular de otro espacio de Europa, ¿no? Entonces, bueno, un poco la discusión y lo que estamos pensando, y vamos a seguir pensando, y eso es un poco también la propuesta, es, bueno, cómo se puede sistematizar, en realidad, la comparación cualitativa, ¿no? En términos de metodologías cualitativas. Digo, porque hay muchos artículos sobre esas comparaciones y existen cosas escritas, pero están muy dispersas y no siempre se vinculan con la comparación internacional. Entonces, un poco la idea es, bueno, es aprovechar la experiencia de INCASI 2 para seguir pensando este tipo de cuestiones. Pues muchas gracias, Lira. Justito. O sea que muy bien. Bueno, el punto es ahora